Hola a todos y bienvenidos a Celebrity Última Hora, su canal favorito de famoseo. Hoy les traemos una historia fascinante sobre dos de las figuras más destacadas del momento, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, dos jóvenes talentosos que han acaparado los titulares no solo por sus carreras en la música, sino también por sus relaciones personales y los desafíos que enfrentan detrás de los reflectores. Ángela Aguilar, siempre acostumbrada a brillar bajo los reflectores, ha iluminado cualquier escenario en el que se presenta con su impresionante talento y su voz única. Desde muy joven, el escenario se convirtió en su segunda casa, un espacio donde podía ser ella misma y mostrar al mundo todo lo que tenía para ofrecer. La música no solo era su pasión, sino también su refugio, y los aplausos del público siempre han sido su mayor motivación. Sin embargo, tras esa fachada de perfección y éxito, Ángela, como cualquier ser humano, enfrentaba desafíos personales que rara vez compartía. Detrás de las luces y el glamour, en los momentos más íntimos y reservados, había sentimientos complejos, dudas y una vida emocional que pocas veces se revelaba al ojo público. A pesar de que su carrera estaba en su punto más alto, Ángela sentía a menudo la presión de ser perfecta y de cumplir con las expectativas que su apellido, su familia y el público en general tenían sobre ella. En especial, su relación con su padre, Pepe Aguilar, quien es una figura icónica en el mundo de la música mexicana, fue uno de los pilares fundamentales en su vida, pero también una fuente de presión constante. Pepe Aguilar es una leyenda, una figura imponente en la música regional mexicana, y desde pequeña, Ángela ha sentido el peso de mantener ese legado. Aunque la relación con su padre siempre fue sólida y llena de amor, las expectativas y las responsabilidades que venían con ser parte de la dinastía Aguilar también la acompañaban desde su infancia. Pepe era no solo su padre, sino también su mentor, y aunque esto le brindaba mucha seguridad y apoyo, también le añadía una presión que la acompañaba a lo largo de toda su carrera. Pero no todo en la vida de Ángela giraba en torno a su familia. Fuera del ámbito familiar, Ángela también tenía una vida personal marcada por amistades dentro y fuera del ámbito artístico, amistades que estaban impregnadas de intrigas y confidencias que se mantenían en la sombra. Ángela, con los años, había aprendido a proteger su privacidad, manteniendo un delicado equilibrio entre su vida pública y personal. Era consciente de que la imagen pública que proyectaba era solo una parte de lo que realmente era, y que había aspectos de su vida que prefería mantener lejos de las cámaras y las redes sociales. Antes de continuar, quiero agradecer su apoyo. No olviden darle un me gusta a este video. Eso realmente nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, los invito a suscribirse para mantenerse al tanto de las novedades que seguiremos compartiendo. Porque aquí, en Celebrity Última Hora, siempre estamos al día con lo más candente del mundo de los famosos. Uno de los nombres que, a lo largo del tiempo, se había convertido en una presencia recurrente en la vida de Ángela era el de Cristian Nodal. Aunque sus caminos no se cruzaban a menudo, cada encuentro entre ellos dejaba una huella duradera. Años atrás, ambos habían compartido momentos importantes, y aunque la vida los había llevado por trayectorias distintas, la conexión entre ellos nunca desapareció del todo. Sin embargo, en el último año, Cristian había capturado más la atención de Ángela, no tanto por su carrera musical, sino por su relación con la cantante argentina Cazzu. El romance entre Cristian Nodal y Cazzu se había convertido en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. Acaparaban titulares, entrevistas y rumores que circulaban sin cesar en las redes sociales. Fotos de la pareja en eventos, cenas y momentos íntimos llenaban las páginas de revistas y sitios de farándula, alimentando la curiosidad del público sobre su vida privada. Ángela, lejos de sentirse celosa, experimentaba una mezcla de curiosidad e incertidumbre. ¿Cómo había cambiado Cristian desde la última vez que se vieron? ¿Qué lo hacía tan especial para alguien como Cazzu? Estas preguntas rondaban su mente a medida que las noticias sobre la pareja seguían apareciendo. A pesar de no estar involucrada directamente, Ángela no podía evitar que su interés por Cristian creciera. Cada vez que veía algún nuevo titular sobre él y Cazzu, algo dentro de ella despertaba, como una especie de inquietud latente. Fue entonces cuando el destino decidió reunirlos de nuevo. En un evento reciente de la industria musical, Ángela y Cristian volvieron a encontrarse. El ambiente era relajado, lleno de colegas y amigos del medio. Como de costumbre, ambos comenzaron a compartir risas y conversaciones casuales, recordando viejos tiempos. Cristian,
con su carisma habitual, no tardó en hacerla sentir cómoda, y pronto la conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado desde su último encuentro. Sin embargo, Ángela no pudo evitar notar algo diferente en Christian. Una leve distracción parecía interrumpir su atención de vez en cuando. Revisaba su teléfono con frecuencia, como si algo lo mantuviera inquieto. En un momento de la noche, en medio de una charla divertida, Christian dejó su teléfono sobre la mesa, aparentemente sin darse cuenta de que una notificación apareció en la pantalla. Ángela, sin intención de ser indiscreta, alcanzó a ver el nombre de Kazu junto a un mensaje que parecía bastante personal. Aunque intentó no darle importancia, su mente comenzó a procesar ese pequeño detalle. ¿Qué le había escrito Kazu? ¿Por qué parecía tan afectado Christian por ese mensaje? Ese breve vistazo, aunque insignificante para cualquiera, dejó una huella en la mente de Ángela. Intentó continuar la conversación de manera natural, pero no pudo evitar que una nube de pensamientos se instalara en su mente. Las emociones que había mantenido en silencio durante tanto tiempo comenzaban a despertar. Sabía que no podía dejar que un simple mensaje alterara su percepción, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. A medida que la noche avanzaba, el ambiente relajado y las risas compartidas se fueron desvaneciendo, pero en la mente de Ángela, una tormenta de pensamientos se gestaba. La conversación con Christian había continuado sin mayores contratiempos, pero su mente no lograba liberarse de lo que había visto por accidente. Cada palabra de Christian parecía estar cargada de un significado oculto, como si de alguna manera reflejara la naturaleza de su relación con Kazu. Ángela intentaba participar en las charlas que se desarrollaban a su alrededor, pero una parte de su ser estaba completamente absorbida por lo que había visto en la pantalla del teléfono. Finalmente llegó el momento de las despedidas. Christian, con su carisma habitual, se levantó para saludar y abrazar a algunos amigos antes de retirarse. En medio de ese bullicio, Ángela se quedó sola por un momento en la mesa, y el teléfono de Christian, aún ahí, parecía llamarla. Sabía que no debía hacerlo, que cualquier intento de husmear en la vida privada de alguien estaba mal. Pero la curiosidad y la tentación comenzaron a corroer su juicio. Era como si una fuerza invisible la empujara a actuar, a descubrir lo que quizá no debía saber. El dilema moral se presentaba de manera clara: respetar la privacidad de Christian o sucumbir a la tentación y saciar su curiosidad. Durante unos instantes, Ángela luchó consigo misma. Sabía que lo correcto sería ignorar el teléfono, seguir adelante y dejar ese pequeño episodio como un simple descuido. Pero el impulso fue más fuerte. Con un movimiento rápido y nervioso, tomó el dispositivo. Christian no había activado ninguna medida de seguridad, lo que le permitió acceder a su contenido con facilidad. Lo que vio la dejó sin palabras. El primer mensaje que apareció en pantalla fue de Kazu, acompañado de una serie de fotos privadas. No eran fotos comunes, eran imágenes íntimas, personales, cargadas de una vulnerabilidad que claramente no estaban destinadas a ser vistas por alguien más. Ángela sintió una punzada de culpa, pero era demasiado tarde. Ya había cruzado la línea y, aunque su mente le gritaba que dejara el teléfono, no podía apartar la vista de la pantalla. Su corazón latía con fuerza mientras deslizaba el dedo, viendo más mensajes, más fotos, más detalles de una relación que hasta ese momento solo había percibido desde el exterior, a través de los medios y las redes sociales. Cada nueva imagen que veía aumentaba su incomodidad, pero también su fascinación. No podía dejar de preguntarse cómo Christian y Kazu habían llegado a compartir esa clase de intimidad. ¿Qué tipo de confianza había entre ellos? ¿Qué significaban realmente esas imágenes en el contexto de su relación? Mientras exploraba estos pensamientos, la culpabilidad crecía dentro de Ángela. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era una invasión a la privacidad, sino también una traición a la confianza implícita que existía entre colegas del medio artístico. De pronto, un sonido en la sala la sacó de su trance. Christian regresaba a la mesa, y Ángela, con manos temblorosas, devolvió el teléfono a su lugar. Intentó recomponerse, actuando con la mayor naturalidad posible, pero por dentro estaba profundamente agitada. Cada palabra que intercambiaron después se sintió forzada, cargada de una tensión invisible que solo Ángela podía percibir. Su mente no dejaba de regresar a las imágenes, a los mensajes, y a la realidad de lo que había hecho. Esa noche, ya en su casa, Ángela no pudo conciliar el sueño.
En la oscuridad de su habitación, las imágenes seguían apareciendo en su mente, como fantasmas que se negaban a desaparecer. El peso de la culpa la oprimía, y aunque sabía que no podía cambiar lo sucedido, no dejaba de preguntarse cómo debía manejar lo que había descubierto. A lo largo de la noche, mientras Ángela intentaba conciliar el sueño, su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto en el teléfono de Cristian Nodal. Las imágenes y los mensajes de Kazu se repetían una y otra vez en su mente. La vulnerabilidad y la intimidad que esas fotos transmitían la perturbaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aunque ella misma no podía precisar por qué, la relación entre Cristian y Kazu había despertado en ella emociones contradictorias. No era solo el hecho de haber invadido la privacidad de Cristian, sino también lo que había descubierto sobre él y sobre la relación que mantenía con Kazu. ¿Cómo era posible que alguien que solía ser tan cercano a ella ahora compartiera tanto con alguien más? Durante días, Ángela trató de olvidar lo sucedido, intentando convencerse de que había sido un error del que podía alejarse sin mayor problema. Pero cada vez que veía alguna noticia o imagen de Cristian y Kazu en las redes sociales, las emociones volvían a inundarla. Sabía que no tenía derecho a sentirse afectada por la vida privada de Cristian, pero no podía evitar preguntarse si lo que sentía era simple curiosidad o algo más profundo. ¿Era celos? ¿Frustración? No lo sabía con certeza, pero lo que sí tenía claro era que ese pequeño incidente había sembrado una semilla de conflicto interno que no sabía cómo manejar. A medida que pasaban los días, el sentimiento de culpa comenzaba a consumirla. Sabía que no podía hablar con nadie sobre lo que había hecho. Revisar el teléfono de Cristian no solo era un acto inmoral, sino también una violación a la confianza que existía entre ellos como colegas y amigos del mundo musical. Pero guardar ese secreto comenzaba a ser una carga demasiado pesada para Ángela. Cada vez que veía a Cristian en los medios o escuchaba alguna noticia sobre él y Kazu, la culpa la invadía. Intentó enfocarse en su música, usando las largas horas de ensayo y grabación como una manera de distraerse, pero incluso en esos momentos, su mente regresaba a lo mismo. El peso de su acción la seguía, y no importaba cuánto intentara alejarse de ello, el recuerdo de lo sucedido esa noche se mantenía presente. Finalmente, después de días de incertidumbre, Ángela decidió que no podía seguir cargando con este peso sola. Necesitaba desahogarse, contarle a alguien lo que había hecho y cómo se sentía. Así que decidió recurrir a una amiga cercana, alguien en quien confiaba completamente y sabía que no la juzgaría. La llamó y acordaron encontrarse en un café lejos de los reflectores y las miradas curiosas. Cuando se encontraron, Ángela, después de algunos titubeos, confesó lo sucedido. Le explicó a su amiga que, en un momento de debilidad, había revisado el teléfono de Cristian y descubierto fotos íntimas de él y Kazu. Al escuchar la historia, su amiga la miró con seriedad, pero también con comprensión. No la juzgó, pero fue clara en su consejo: deja esto en el pasado. No te involucres más y, sobre todo, no le cuentes a nadie más. Fue un error, sí, pero no es algo irreparable. Lo mejor que puedes hacer es seguir adelante y olvidarlo. Aunque su amiga había sido comprensiva, Ángela sabía que no sería tan sencillo. Guardar ese secreto y actuar como si nada hubiera pasado era algo que la estaba consumiendo por dentro. Pero, al mismo tiempo, sabía que no tenía otra opción. Había cruzado una línea y las consecuencias de sus acciones ya no estaban completamente bajo su control. Lo que Ángela no sabía era que, aunque ella no había revelado lo que había visto, la relación entre Cristian y Kazu ya comenzaba a mostrar signos de tensión. Al principio, eran solo pequeños detalles, gestos y comentarios vagos que indicaban que algo no estaba del todo bien. Las interacciones públicas entre ellos se volvían más distantes, las muestras de afecto que solían compartir en redes sociales comenzaban a desaparecer, y los rumores de una posible crisis en su relación empezaron a circular. Los medios, siempre atentos a cualquier cambio en las dinámicas de las celebridades, no tardaron en notar estos detalles y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Cristian y Kazu estuvieran atravesando un mal momento. Las revistas de farándula y los programas de televisión comenzaron a prestar más atención a cada movimiento de la pareja, buscando pistas sobre una posible ruptura. Ángela, observando todo desde la distancia, no podía evitar sentirse implicada, aunque sabía que no tenía ninguna prueba de que lo que había visto fuera la causa directa de esos problemas. Sin embargo, la culpa seguía persiguiéndola. Cada nueva noticia que salía a la luz sobre Cristian y Kazu la hacía preguntarse si, de alguna manera, ella había contribuido a desatar la tormenta que ahora parecía imparable.
Intentaba convencerse de que las relaciones siempre tienen altibajos, que lo que había sucedido entre Christian y Kazu no tenía nada que ver con ella. Pero esa pequeña duda seguía presente en su mente, como una sombra que no podía sacudirse. Semanas después del incidente, cuando Ángela intentaba seguir con su vida y dejar atrás lo sucedido, recibió un mensaje inesperado de Christian. Al ver su nombre en la pantalla de su teléfono, su corazón dio un vuelco. No era común que Christian la contactara fuera de los eventos profesionales, y mucho menos después de todo lo que había pasado. Con manos temblorosas, abrió el mensaje y comenzó a leer. El mensaje de Christian era cuidadoso, pero no dejaba lugar a dudas. Él sospechaba que alguien había revisado su teléfono aquella noche fatídica. Aunque no la acusaba directamente, el tono implícito en su mensaje sugería que sabía más de lo que estaba dejando ver. Ángela intentó mantener la calma, pero el miedo comenzó a invadirla. Su mente comenzó a repasar cada detalle de esa noche, preguntándose si había hecho algo que le diera a Christian una pista sobre lo que había sucedido. ¿Acaso había dejado alguna evidencia? La incertidumbre y el miedo de ser descubierta comenzaron a pesar aún más. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no esperaba que el momento llegara tan pronto. Durante los días siguientes, Christian no volvió a mencionarle nada directamente, pero la relación entre ellos se sentía diferente, más distante. El ambiente relajado y amistoso que solían compartir había desaparecido, dejando en su lugar una tensión que Ángela no sabía cómo manejar. Días después, Christian decidió que no podía dejar el asunto sin resolver. La confrontó directamente en un mensaje privado, pidiéndole que se reunieran en persona para hablar. Ángela, sabiendo que ya no podía evitar la confrontación, aceptó. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de las cámaras y los medios. Desde el primer momento, la tensión era palpable. Ambos sabían que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría la naturaleza de su relación para siempre. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, Christian fue directo y claro. Le preguntó si había revisado su teléfono aquella noche. Ángela, al principio, intentó negarlo, pero su nerviosismo y la falta de palabras convincentes hicieron que su mentira fuera evidente. Christian, visiblemente molesto, no esperó a que Ángela se disculpara. Le explicó cómo había sospechado desde esa noche que algo no estaba bien, que alguien había visto algo que no debía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Christian, con una mezcla de incredulidad y decepción en su voz. Para él, lo más doloroso no era solo el hecho de que Ángela hubiera invadido su privacidad, sino que lo había hecho alguien a quien consideraba una amiga, alguien en quien confiaba. Para Ángela, escuchar esas palabras fue como un golpe en el estómago. La culpa la abrumaba, pero también sentía una profunda impotencia. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía retroceder el tiempo. Las palabras de disculpa que intentaba articular se sentían vacías. Christian, aunque molesto, no buscaba una confrontación agresiva. Lo que más le dolía era que ahora, a causa de esa invasión, su relación con Kazu estaba en peligro. La confianza que compartían había sido afectada, y aunque intentaba repararla, las dudas seguían presentes. Cada vez que Kazu le preguntaba algo sobre lo sucedido o notaba su comportamiento distante, Christian no podía evitar sentir que algo esencial se había roto entre ellos. La situación se complicó aún más cuando Kazu, quien llevaba tiempo notando cambios en el comportamiento de Christian, decidió confrontarlo. Las distancias, las miradas evasivas y el constante estado de inquietud de Christian no pasaron desapercibidos para ella. En un momento de tensión, le exigió una explicación. Christian, acorralado por la culpa y la presión, no tuvo más remedio que confesar lo ocurrido. Le contó que Ángela había visto las fotos íntimas aquella noche. La reacción de Kazu fue explosiva. Para ella, no solo se trataba de una traición por parte de Christian, sino que también se sintió profundamente vulnerada al saber que otra persona había tenido acceso a un aspecto tan íntimo de su vida. La confianza se rompió de manera abrupta, y Kazu no pudo contener su frustración. Sus reproches hacia Christian fueron inmediatos, pero también sentía una profunda indignación hacia Ángela, a quien consideraba responsable de una violación de su privacidad. La noticia no tardó en filtrarse a los medios. Lo que comenzó como un rumor en círculos cercanos pronto se transformó en un escándalo público. Los titulares sensacionalistas explotaron la narrativa de la traición y los dramas amorosos entre Christian, Kazu y Ángela. Los programas de televisión y los sitios de farándula se alimentaron del escándalo, especulando sobre los detalles de lo ocurrido.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, muchos de ellos llenos de odio y críticas hacia todos los involucrados. Kazu, visiblemente afectada, se mantuvo al margen de los medios durante semanas, mientras Christian intentaba lidiar con las repercusiones públicas y privadas del incidente. Ángela, por su parte, quedó atrapada en una espiral de culpa y vergüenza. Aunque intentaba mantenerse fuerte ante las cámaras y en sus presentaciones públicas, en su interior sabía que las consecuencias de sus acciones habían sido devastadoras. Ahora enfrentaba un dilema aún mayor: ¿cómo seguir adelante cuando su reputación y su conciencia estaban tan marcadas por un error que parecía no tener redención? Las redes sociales estaban al rojo vivo con especulaciones y teorías sobre lo que realmente había ocurrido entre Christian, Kazu y Ángela. Cualquier pequeña interacción entre ellos se convertía en combustible para los rumores, y los seguidores de las tres celebridades se dividían en bandos, cada uno defendiendo su versión de los hechos. Ángela, quien hasta entonces había sido conocida principalmente por su talento musical y su voz inigualable, ahora veía su nombre arrastrado al centro de un escándalo mediático que parecía no tener fin. A medida que el escándalo mediático continuaba creciendo, Ángela Aguilar comenzó a sentir el peso de la presión pública como nunca antes. Lo que una vez fue un simple error impulsivo se había convertido en un drama que ocupaba los titulares de revistas y sitios de entretenimiento en todo el mundo. Las redes sociales no dejaban de hablar sobre ella, pero esta vez no por su música ni por su éxito en los escenarios, sino por lo que había sucedido entre ella, Christian Nodal y Kazu. El torbellino mediático era incontrolable. Cada día, surgían nuevas teorías sobre lo que realmente había ocurrido entre los tres. Los fanáticos de Christian y Kazu se dividían en bandos, muchos de ellos atacando a Ángela por su supuesta intromisión en la vida privada de la pareja. A pesar de que Ángela trataba de mantenerse al margen y no hacer declaraciones públicas, sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Su reputación, construida a lo largo de años de esfuerzo y dedicación, ahora se encontraba en una posición vulnerable. Para Ángela, el impacto no solo fue emocional, sino también profesional. Su equipo de relaciones públicas intentaba gestionar la situación lo mejor posible, pero sabían que era una batalla cuesta arriba. Cada vez que Ángela se presentaba en un evento o realizaba una aparición pública, los periodistas intentaban obtener alguna declaración sobre el escándalo. Lo que antes eran entrevistas enfocadas en su música y su carrera se transformaron en preguntas invasivas sobre su vida personal, algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Uno de los momentos más difíciles fue cuando, durante una entrevista programada para hablar sobre su nuevo álbum, el periodista la interrumpió para preguntarle sobre su relación con Christian y si había tenido algún conflicto con Kazu. Ángela, sorprendida, intentó mantener la compostura, pero por dentro sentía que la situación se le estaba escapando de las manos. La imagen pública que había cultivado durante tanto tiempo, la de una joven talentosa, respetuosa y dedicada a su carrera, estaba siendo eclipsada por un escándalo que nunca había previsto. A medida que el escándalo crecía, Ángela también empezó a sentir la presión dentro de su propia familia. La familia Aguilar, conocida por su legado en la música mexicana, siempre había mantenido una imagen pública impecable. Para su padre, Pepe Aguilar, la reputación de la familia era de suma importancia. Aunque Ángela había demostrado ser una artista talentosa por derecho propio, sabía que cualquier mancha en su nombre afectaría no solo su carrera, sino también la imagen de la dinastía Aguilar. Pepe, aunque amoroso y comprensivo, estaba visiblemente afectado por el rumbo que tomaba la situación. Para él, la música y la familia siempre habían sido lo más importante, y ver a su hija en medio de un escándalo mediático de esa magnitud lo preocupaba profundamente. En una conversación privada, Pepe intentó hablar con Ángela sobre lo sucedido, intentando entender cómo había llegado a ese punto. Aunque no la juzgó duramente, le dejó claro que debía manejar la situación con cuidado, ya que el público, los medios, e incluso la industria musical, estarían observando cada uno de sus pasos. ¿Sabes lo que significa ser parte de esta familia, Ángela?, le dijo Pepe con una mezcla de preocupación y seriedad. Siempre te hemos apoyado en todo, pero también sabes que hay una responsabilidad con el apellido Aguilar. Lo que está pasando ahora no solo te afecta a ti, sino a todos nosotros. Esas palabras resonaron en la mente de Ángela durante días. Aunque su padre no la culpaba directamente por lo que había sucedido, sentía el peso de la expectativa familiar como nunca antes. Sabía que no podía permitirse más errores. La relación con su padre, que siempre había sido una mezcla de amor y profesionalismo, estaba bajo una nueva tensión. A lo largo de los años,
Pepe había sido su mayor mentor y apoyo, pero ahora, aunque seguía siendo un pilar en su vida, la presión para mantener el legado familiar intacto era palpable. La relación con su madre también comenzó a verse afectada. Aunque su madre siempre había sido más comprensiva con los desafíos emocionales que enfrentaba Ángela, esta vez la situación era más complicada. En más de una ocasión, su madre intentó hablar con ella sobre cómo manejar el escrutinio público y cómo protegerse emocionalmente de los ataques en redes sociales, pero Ángela se encontraba en un estado de confusión constante. El apoyo de su familia era fundamental, pero la sensación de decepción que percibía en ellos la hacía sentir más vulnerable que nunca. Mientras tanto, dentro de la industria musical, la situación también estaba generando murmullos. Aunque Ángela seguía siendo una de las artistas jóvenes más talentosas de su generación, la sombra del escándalo comenzó a influir en cómo era percibida por sus colegas y los ejecutivos del mundo del entretenimiento. La gente empezaba a preguntarse si su imagen de chica buena se había desmoronado. Para Ángela, cuya carrera siempre había estado enfocada en su música y en mantener una relación honesta con sus fans, esto era devastador. Los promotores de eventos y conciertos comenzaron a tener reservas sobre incluir a Ángela en grandes festivales y premios. Aunque seguía siendo una figura atractiva para el público, el temor de que el escándalo empañara las presentaciones comenzó a crecer. Los ejecutivos querían evitar cualquier controversia que pudiera afectar la reputación de los eventos. Algunos medios incluso comenzaron a especular que el próximo álbum de Ángela podría ser afectado por la controversia, generando dudas sobre cómo se recibiría en las plataformas de streaming y en las listas de popularidad. A pesar de esto, Ángela decidió que lo único que podía hacer para redimirse era enfocarse aún más en su música. Durante semanas, se encerró en el estudio de grabación, trabajando en nuevas canciones que, aunque nacidas de su dolor y confusión, mostraban una madurez artística que nunca antes había explorado. La música siempre había sido su refugio, y ahora, más que nunca, necesitaba expresarse a través de ella. Las letras de sus nuevas canciones hablaban de pérdida, culpa y redención, y aunque no mencionaban explícitamente lo que había sucedido, era claro para aquellos que la escuchaban que estaba lidiando con una gran carga emocional. Sin embargo, el camino de la redención no sería fácil. Ángela sabía que su carrera estaba en una encrucijada. ¿Sería capaz de reconstruir su imagen pública y volver a ganarse el cariño de su público? ¿O este escándalo marcaría un antes y un después en su trayectoria? Las dudas la atormentaban, pero no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Mientras tanto, Christian Nodal y Cazzu también lidiaban con las repercusiones del escándalo en su propia relación. Lo que había comenzado como un pequeño desacuerdo entre ellos ahora se había convertido en un conflicto que parecía insuperable. Cazzu, aún dolida por la traición de confianza, no podía perdonar fácilmente el hecho de que alguien más hubiera visto sus fotos íntimas. Cada vez que intentaban hablar sobre lo sucedido, la conversación terminaba en discusiones. La herida estaba demasiado fresca, y aunque Christian intentaba enmendar el daño, era evidente que su relación nunca volvería a ser la misma. Finalmente, después de semanas de tensión acumulada, Cazzu decidió que lo mejor era distanciarse de Christian. Aunque todavía sentía algo por él, la desconfianza y la incomodidad que sentía eran demasiado grandes para ignorarlas. La pareja, que alguna vez había sido vista como uno de los romances más apasionados del mundo del espectáculo, ahora se enfrentaba a una ruptura que ninguno de los dos había previsto. Para Christian, la ruptura fue devastadora. Había sido incapaz de recuperar la confianza de Cazzu, y aunque sabía que no todo era su culpa, el sentimiento de culpa lo acompañaba constantemente. No podía evitar pensar que si las cosas hubieran sido diferentes esa noche, si Ángela no hubiera revisado su teléfono, tal vez todo se habría resuelto de otra manera. Pero ahora, todo lo que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus acciones y seguir adelante. Para Ángela, el escándalo y sus repercusiones no solo habían afectado su imagen pública, sino también su propia percepción de sí misma. Aunque había sido una joven fuerte y decidida durante toda su carrera, el peso de la culpa y la presión mediática la habían debilitado emocionalmente. El apoyo de su familia y amigos seguía siendo crucial, pero el daño a su reputación la había llevado a cuestionar su lugar en la industria musical. Las semanas siguientes al escándalo fueron difíciles para Ángela. Sus presentaciones públicas se volvieron menos frecuentes, y aunque continuaba trabajando en su música, sabía que su próximo lanzamiento estaría bajo el escrutinio de todos. Cada canción, cada entrevista, cada aparición sería analizada en busca de señales de que había aprendido de sus errores o, peor aún, en busca de más drama.
Sin embargo, Ángela no estaba dispuesta a dejar que este episodio definiera el resto de su carrera. Sabía que la música seguía siendo su pasión, y que, a pesar de todo, tenía una fuerte base de seguidores que aún la apoyaban. En más de una ocasión, había recibido mensajes de sus fanáticos expresándole su cariño y apoyo incondicional. No dejes que esto te derribe, Ángela. Estamos contigo, decían algunos mensajes en sus redes sociales. Estos gestos la ayudaron a mantener la esperanza de que, aunque el camino hacia la redención sería largo y difícil, aún era posible. Con el tiempo, Ángela decidió enfrentar la situación de frente. Sabía que no podía ocultarse de los medios ni de su público para siempre. Con una nueva madurez emocional, comenzó a planear su regreso a los escenarios, esta vez no solo como la joven prodigio que siempre había sido, sino como una mujer que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesta a seguir luchando por su carrera. Así es como la vida de Ángela Aguilar, Cristian Nodal y Cazzu cambió para siempre tras una simple decisión impulsiva. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar en un instante, y las acciones de una sola noche pueden tener consecuencias que resuenan durante mucho tiempo. Ángela ahora enfrenta uno de los desafíos más grandes de su vida, pero está decidida a salir adelante, más fuerte y más decidida que nunca. Si te ha gustado este video y quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo video, queridos seguidores de Celebrity Última Hora.